2-1. ¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos a Fides. Son las 10 de la mañana, 17 minutos. Abrazos a toda la familia boliviana. Hoy tenemos un clima, debemos decir, tranquilo, pero tenso también, ¿no? Y es que los resultados anoche de estas encuestas en boca de urna han dejado al país a la espera de datos oficiales del organismo electoral plurinacional. Vamos a revisar al comienzo porque vamos a tener una mañana muy movida en información, en Fides y en análisis también. Vamos a comenzar viendo estos cuadros, por favor, de los resultados de las dos empresas encuestadoras que han puesto en este momento al país con los resultados, por favor, en boca de urna. La que quieras, Javier, y podemos comenzar. Ahí vamos a ver primero lo que está sucediendo con la empresa CS Mori. CS Mori presentó estos resultados en las últimas horas, con un Arce, un Luis Arce, con 52,4%, un candidato Mesa con el 31,5%, un candidato Camacho con 14,1%, un Chi con 1,6% y el candidato Mamani con 0,4%. Fue ayer un parto que a la medianoche salgan estos resultados. Unos resultados muy paralelos con lo que ha sido el trabajo de la Fundación Jubileo, del cual vamos a ver el cuadro también, por favor, a continuación. Veamos qué sacó la Fundación Jubileo. Muy cerquita a estos datos, Luis Arce para Jubileo, para Tu Voto Cuenta, le da a Arce un 53%, un 30,8% a Mesa y un 14,1% a Camacho. Digamos que la cifra igual entre ambas encuestadoras es la de Camacho y con muy poco margen el tema de Luis Arce y Carlos Mesa. Para mencionar a todos, Chi Yun-chun logró 1,6% y 0,5% Feliciano Mamani de Panbol. Bueno, hoy le digo, tenemos una mañana muy movida. A las 11 de la mañana va a estar con nosotros David Choquehuanca. Van a hablar algunos de los que han sido elegidos senadores en el país. Vamos a tener a la Fundación Jubileo y CS Mori también, quienes nos van a explicar un poco de lo que ha sido el trabajo de ayer. Es decir, están los que tienen que estar. Yo quisiera, más que nuestros analistas, me ayuden a ser hoy co-conductores del programa, por favor, a dos personas que van a abonar con su sapiencia. Quiero darle la bienvenida al doctor Luis Andia desde Santa Cruz de la Sierra. Doctor Luis Andia, un abrazo. Bienvenido desde Santa Cruz. Muy buenos días, estimado John. Gracias por invitarme a tu prestigioso programa. También saludo al otro invitado, Julio. Y bueno, estamos acá para comentar lo que siempre nos pasa en Bolivia. La política no siempre termina de sorprendernos, como de hecho me parece que ocurrió anoche. Muchísimas gracias, doctor. Voy a pedirle, como ya lo hice vía telefónica antes de que inicie el programa, mucha paciencia. Vamos a tener una mañana hasta las 12 hoy para analizar varios criterios. Y estoy con Julio Ascarrums, un joven analista político que se ha ganado su campo desde hace ya un buen tiempo. Julio está cerrando la cortina ahí del cuarto. Julio, está muy bien en la iluminación, te ves muy bien. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias y te pido mucha paciencia de inicio. ¿Cómo está, Julio? Muchas gracias, Joe. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo igual a Luis. Y bueno, si hemos tenido experiencia, paciencia anoche esperando resultados de conteo rápido, vamos a tener el día de hoy. Bueno, gracias, Julio, gracias. Vamos a ir a estas primeras impresiones antes de empezar nuestra ronda de invitados, porque tenemos esta mañana hasta observadores internacionales que han formado parte de estas elecciones ayer en el país. Doctor Luis Andia, ¿cuáles son sus primeras impresiones tras estos resultados que hay que decir fueron inesperados en boca de urna, entendiendo que son resultados en boca de urna y hay que esperar los oficiales? Vamos a ver qué dice el organismo electoral en minutos en cómo va el conteo que se ha iniciado muy temprano a las 7, otra vez reiniciado. Doctor Luis Andia, ¿cuáles son sus primeras impresiones de estas encuestas que se lanzaron anoche en los canales de televisión? Usted y su primera impresión, por favor. Bueno, querido John, me parece que ha sido un resultado sorpresivo.
De todas maneras, la tendencia que nos mostraban las encuestas sí se mantuvo, es decir, que el primero salió primero, el segundo también y el tercero de la misma manera. A pesar de que las tendencias se mantuvieron en los resultados, lo que sí sorprendió, me parece, a todas las tiendas políticas el resultado final que está dando el pueblo boliviano, al menos en estos resultados parciales. Creo que se sorprendieron de gran manera los de la agrupación Creemos, porque esperaban otro resultado diferente. No acabó sucediendo lo que ellos creían o tenían como estrategia. Creo que Comunidad Ciudadana también quedó muy sorprendida con el resultado, esperaban repetir algo similar del año pasado, de forma equivocada, digo yo, ya en el análisis post. Y también creo que se sorprendieron los del movimiento al socialismo, que desde mi perspectiva esperaban llegar, en el mejor de los casos, por encima del 40% y ponerse en condiciones de lograr una victoria en primera vuelta, pero no lograr pasar la barrera del 50% más uno, que los coloca inmediatamente como ganadores de la campaña, de la elección. Julio Escarrums, pero de repente esa gran diferencia de 20 puntos entre uno y otro fue la sorpresa de ayer en este resultado en boca de urna, ¿no, Julio? ¿Cómo estás haciendo la lectura? Efectivamente, John, ha sido la gran sorpresa. Todas las encuestas, hasta días antes, hasta una semana antes de la elección, daban un resultado mucho más apretado, daban una situación mucho más, una brecha más corta. Y bueno, estos resultados nos han agarrado desprevenidos respecto de lo que veníamos viendo, más allá de cualquier, de quién es el que gana en primera, quién es el que gana. No pensábamos, o al menos las encuestas no nos daban esta información de una brecha tan grande. Y yo creo que esa ha sido la gran sorpresa de anoche. Sin embargo, es cierto que son resultados no oficiales, se tiene que mantener un poco de cautela respecto de estos datos, aunque es muy difícil que la tendencia vaya a cambiar. Lo cierto es que la Asamblea Legislativa Plurinacional, que va a ser el centro de la gobernabilidad, todavía no puede definirse a partir de este tipo de resultados como los que hemos visto ayer. Así es. Vamos a darle un renovar al cómputo del organismo electoral plurinacional, que es importante también comentarle a la gente cómo está hasta este momento, a modo de poder percibir cuál es la sensación en el crecimiento. Voy a compartir un segundito, por favor, el tema de la pantalla, para ver si podemos también compartirla a través de Fides unos instantes nada más, por favor. Miren ustedes, al momento, en el conteo oficial del organismo electoral plurinacional, se tienen 17.700 actas computadas. Estamos hablando del 17.76%. Ese es el porcentaje de las actas que ya han sido contadas en el conteo oficial, por decirlo así. Y a ese 17 y un poco más por ciento, Creemos, tiene 18.82%, el MAS 35.73%, y Comunidad Ciudadana va a la delantera con 43.46%. Doctor Andia, estos resultados, así tan preliminares todavía al 17%, ¿merecen algún comentario? Pues dice Julio Escarrums que las cosas, por ejemplo, en relación a este conteo no oficial en boca de urna no cambiaría mucho, doctor Andia. Yo coincido con la idea de Julio. No solo son conteo es decir, encuestas de boca de urna, son una combinación de encuestas de boca de urna y conteo rápido de actas. Yo creo que por eso hubo un atraso en la presentación de resultados de parte de las encuestadoras, porque me parece que no se animaron a lanzar solo conteo de boca de urnas, sino esperaron también el resultado de conteo rápido de actas para darle mayor precisión, dado lo sorpresivo del resultado. Uh-huh. Y como yo creo que pondrían a prueba realmente esta vez su fiabilidad de cambiar la tendencia, creo que es una tendencia que está prácticamente definida, puede modificarse en alguna manera, pero la diferencia entre los resultados creo que
no van a cambiar en el fondo. Así que hoy día el conteo ya en detalle. En el caso de Santa Cruz hay gente que todavía tiene alguna esperanza y está, digamos, poniendo sus cartas en que este conteo vaya a arrojar un resultado totalmente diferente, y eventualmente hay otras personas que ya lo han dado esto como un resultado definitivo. Bien, vamos a ir a nuestra primera pausa en Fides. Estamos con Luis Sandy, analista cruceño, Julio Ascarrums, analista en la ciudad de La Paz, dos cerebros en este tema del análisis que nos van a acompañar hasta el mediodía. A la vuelta vamos a empezar a saber cuáles son las primeras impresiones, aunque no hay informes finales, de algunos de los observadores que han estado en estas justas electorales de este domingo. Silvia Salame también nos va a acompañar enseguida. Según estos resultados, podría ser senadora por Chuquisaca. ¿Qué tal hablar con Leonardo Noza, el hombre que entró en vez de Evo Morales y que ahora será senador por Cochabamba? Con ellos vamos a hablar en cuestión de minutos, amigos. Quédese, tenemos una mañana con mucho ritmo. 11 en punto. Hablan aquí en Fides, David Choquehuanca, Carlos Mesa. No se vayan. Primera pausa en Fides, volvemos enseguida. Estamos presentando AM antes de mediodía. Porque el país cuenta con nuestro trabajo. Nosotros no paramos. Cuando hay una emergencia, cuando cuidarnos y cuidar a otros es la prioridad. Para que policías, militares, enfermeras y médicos, todos los héroes de este tiempo, lleguen donde se los necesita. Para que todos los bolivianos se sientan seguros y protegidos. Porque entre todos saldremos adelante. Lubricantes YPFB, el lubricante que protege el motor del país. Hoy tiene sabor a que las comidas más sencillas son las más especiales cuando las haces en familia. A un plato paceño, acompañado del sabor de una Coca-Cola de vidrio de 1,5 litros. Hoy descubrimos que mantenernos unidos se siente mejor que nunca. Coca-Cola, juntos se siente mejor. OMO tiene un mensaje para todos los bolivianos y bolivianas que ayudaron de muchas maneras a personas que lo necesitaban. A todos ellos, gracias de verdad. Sigan ensuciándose para hacer el bien. De las manchas y las bacterias, no te preocupes, que tienes el nuevo OMO antibacterial que elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Ensúciate para hacer el bien con el nuevo OMO antibacterial. Nuevo paquetigo, 360 megas por 3 bolivianos por 24 horas. Aprovéchalo todos los días. Compra este paquetigo marcando asterisco 222 numeral o desde Tigo Shop para que tu crédito rinda más. Tigo. La tarifa por megabyte bajo demanda es de 0.15 bolivianos. Una promoción es de bolivianos 0.0073. Promoción paquetigo 360 megabytes más 3 SMS por 3 bolivianos. Hasta el 25 de octubre de 2020. Para más información, llamar al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Con la firmeza y convicción de servir a los bolivianos, con la fortaleza de encarar la crisis que estamos viviendo, Asbora, Asociación Boliviana de Radiodifusoras, ratifica sus demandas, cuyo único propósito es evitar el cierre de nuestras emisoras. Somos la voz de los sin voz. Somos la compañía de millones de compatriotas. Somos parte del pueblo y por eso queremos que el pueblo no pierda este valioso instrumento comunicacional. Asbora, fuerte y firme, espera respuestas que nos ayuden a superar este momento. Siga con AM antes de mediodía. Alcohol en spray Rocío, protector contra virus y bacterias. Práctico para llevarlo y estar seguro. Alcohol en spray Rocío, disponible en supermercados y farmacias. Levantemos a Bolivia, consumiendo lo nuestro. Son las 10 de la mañana, 31 minutos, 10 de la mañana, 31 minutos. Ya se preparó el doctor Luis Sandy un tereré, don Julio Ascarrums. Parece que desayunó muy bien, no tiene nada ahí, porque vamos a tener una larga mañana. A ver, vamos a comenzar unos segundos nada más hablando con el gerente de la empresa CS Mori. ¿Me puedes mostrar una vez más el cuadro de CS Mori, por favor?
A las 12 de la noche ayer se levantaron los datos. ¡Qué parto, Jesús! Gracias a Dios, lo único que hubo fue un pequeño grupo de jóvenes ahí que quisieron causar problemas en Santa Cruz, pero que después la policía los tranquilizó. Pero si no habían estos datos, podía generarse por lo menos algo de violencia en el país, y eso es lo que preocupaba. Estos cuadros pertenecen a C.S. Mori. Estamos ya con el responsable de C.S. Mori, el gerente general de C.S. Mori, don José Luis Gálvez, a quien vamos a escuchar unos segundos, por favor. José Luis Gálvez, el hombre principal de Mori. Señor José Luis Gálvez, qué sufrimiento anoche con el tema de estos resultados de la encuesta en boca de urna, si es que quiere ahí comenzar contándole a la gente cómo ha sido esta experiencia. Muy buenos días para Fides. Sí, ha sido un día largo para la ciudadanía en su conjunto, y en el caso específico de los que asumimos la responsabilidad de hacer mediciones en ese día en particular, también ha sido muy estresante, por decirlo menos, pero de eso se trata el ejercicio democrático. En realidad, llegábamos a una elección donde había una alta incertidumbre y una polarización en determinadas regiones de manera muy marcada, que provocó también que ante la pregunta en boca de urnas si podían decirnos por quién había votado, se incrementó sensiblemente el porcentaje histórico de respuesta de que el voto es secreto. Normalmente nos daba en todos los ejercicios en Bolivia y en algunos países latinoamericanos del orden del 30, 33, alguna vez tuvimos hasta el 35% de población que nos decía el voto es secreto, pero ayer había el 47%, lo cual nos llevaba a la necesidad de esperar el recuento de escrutinio que hacemos en las mismas mesas sobre las cuales trabajamos la boca de urna. Y optamos por la posición más responsable, que además nos llevó a largas horas, porque ya al utilizar el recuento de escrutinio, la norma establece, no es una regla nuestra, es una norma de que el 95% de nuestra muestra debe estar escrutada. Entonces, esa es la causa por la cual se retrasaron tanto los datos. La proyección la teníamos ya desde antes de las 8 de la noche, pero por responsabilidad y dado el momento histórico, era muy importante esperar la certidumbre, y fue lo que hicimos en responsabilidad, reitero. Ahora, señor Gálvez, mucha gente habla de las diferencias, por ejemplo, en las otras encuestas que se han sacado a nivel general, donde daba muy poco margen entre el primero y el segundo, incluso podían avisorar una segunda vuelta, y esta tremenda diferencia que han sacado estas encuestas en boca de urna, de 20 puntos entre el primero y el segundo. Sí, quedan los registros y irán para el análisis. Nuestra comprensión es que algunos estudios tenían una cobertura bastante urbana, y la verdad es que el país está polarizado en muchos sentidos. Entonces, al medir estrictamente lo urbano, dibujaban una fotografía que no representaba la totalidad del país. Y decía que estamos polarizados en muchos sentidos, porque si la elección se hubiera dado estrictamente en las capitales más el Alto, probablemente el resultado hubiera sido muy parecido a las encuestas que está citando. De hecho, así nos daba a nosotros en esa cobertura geográfica. Pero la realidad es que el país es diverso, y hay voto muy distinto en las ciudades intermedias y en el área rural, que tomando en cuenta los pesos demográficos específicos, que son menores al área de las capitales, pero dadas las diferencias, permiten finalmente constituir una fotografía distinta, ¿no? Probablemente ahí hay tareas pendientes para reflexionar, pero los resultados están y hay que esperar los cómputos oficiales, porque hay que también recordar que todos los esfuerzos que se hacen para informar de la manera más pronta son datos no oficiales, ¿no? Son datos no oficiales y así también lo manejamos. Sin embargo, tendientes a subir a favor de Arce cuando falta el resultado
del exterior del país y mucho del voto rural. ¿Es así como debemos leer estos resultados preliminares? Más allá que bueno, primero, refiriéndonos al cómputo oficial, es normal, no es la primera vez que sucede, en la que el recuento que va teniendo la autoridad electoral de manera ordenada va sumando los votos, las actas que van llegando. Primero llegan las de las áreas urbanas y luego, paulatinamente, llegan las más alejadas. Eso explica el por qué luego se van compensando los resultados y termina dando una fotografía parecida a los pronósticos. Los pronósticos en realidad hacen eso de manera comprimida, recogen información de todos los lados y le dan a cada una de las circunscripciones, en nuestro caso, o a veces municipios, departamentos, los pesos que corresponden y redibujan lo que deberían ser los resultados, se proyectan los resultados, ¿no? Uh-huh. En este caso hay que esperar el recuento que vaya a complementarse con estas actas que llegan finalmente, pero sí, todo lo que se ha conversado de manera no oficial en los datos no contempla el voto en el exterior, siempre se maneja la hipótesis de que puede tener un aporte en favor del movimiento socialismo, de una fracción de puntos, y también en nuestro pronóstico, si bien llegamos al 95%, la variabilidad del dato específicamente de Arce y de Mesa se mantenía en el orden de superior al 1,2, 1,6%, lo cual implica que eventualmente podría moverse eso hacia arriba o hacia abajo. Así funciona la estadística, ¿no? Entonces, lo que dibujamos es una clara tendencia, pero no pretendemos decir que es infalible. De hecho, siempre se reconoce un error estadístico, un error no muestral, y la idea esencial de este tipo de esfuerzos es contribuir con información. En el caso de ayer vimos como muy importante, conforme pasaban las horas, el dar certidumbre, el dar el resultado, cumpliendo la norma, y gracias al Señor conseguimos hacerlo, porque siempre había el riesgo de que no lleguemos y no podamos publicarlo, pero muy tarde, pero llegamos. Señor José Luis Gálvez, muchísimas gracias. Estos segunditos, por favor, adicionales, son para que usted se dirija a la población boliviana en general después del trabajo de CIES Mori. Agradecido, John. Agradecido con la ciudadanía que nos ha colaborado siempre con su amable respuesta al contestar las encuestas. Sé que hemos entrado en el debate central en todas las encuestas en general y particularmente en la empresa en la cual trabajo. Lamentablemente eso sucede cuando el proceso electoral, en lugar de centrarse en ver las propuestas, la visión de país que nos traen los candidatos, en ver el momento, se distraen conversando sobre las encuestas. No es la intención, no es el rol que deben jugar las encuestas, sino proveer información para que la gente vote de manera, reitero, informada. Creo que justamente al denostar las encuestas, en algunas regiones en particular, finalmente se distorsionó la lectura que la población tenía y no votó de manera informada. De ahí la disonancia cognitiva entre lo que esperaban recibir y lo que finalmente dio. Las encuestas marcaban esta tendencia, mostraban un escenario de ese orden, tal vez no tan agudo, porque al final hubo la última semana una polarización muy fuerte, que para mantener un segmento de votación, pero también logra que algunos temerosos, algunos con miedo, se decidan por otras opciones y termine este resultado, ¿no? En fin, le agradezco mucho, John, la entrevista y agradezco la oportunidad de trabajar y de servir. Lo hacemos de la mejor manera posible con el fin que ya he citado. Gracias, señor José Luis Gálvez. Que tenga un buen día. Gracias por su atención en Fides. Muy amable. Hasta luego. Sandia. Doctor Luis Sandia. Qué difícil, ¿no? No sé si le convence o no le convence. ¿Tiene alguna observación de repente con el trabajo de CIES Mori, una de las encuestadoras que nos tuvo prácticamente en vilo hasta la medianoche ayer, doctora? Bueno, de tanto debate que se ha dado estos últimos meses sobre la labor de las encuestas, yo soy de los pocos que ha defendido las encuestas. Porque trabajo con ellas, mi profesión me hace trabajar con encuestas,
y por lo tanto tengo la certeza de que hay todo un trabajo serio, científico, elaborado, que da un resultado por demás creíble. Segundo, las últimas encuestas de hace 2 semanas que se presentaron son una fotografía de ese momento, no es que se hayan equivocado, y además, como aclaraba José Luis Gálvez, está circunscrito a ciertas zonas más que todo urbanas, dejando de lado algunos bolsones de población que no las tomaban en cuenta, que puede ser un elemento que explica este resultado sorpresivo. El problema de las encuestas, John y Julio, el problema de las encuestas en Bolivia no son las encuestas ni las encuestadoras. El problema de las encuestas en Bolivia es que los políticos hacen política a partir de encuestas, y eso es lo trágico de nuestra situación política. Es decir, que esperan las encuestas para ver si están bien o no posesionados, para ver si se suben o se bajan, y me parece una barbaridad tremenda y una falta de madurez, de seriedad, de, por supuesto, solidez política, ¿no? En otras elecciones, John, habían las mismas encuestas, probablemente con las mismas variables y con los mismos márgenes de error, etcétera, pero como teníamos partidos políticos enraizados en todo el país, con líderes que tenían ya gente que los seguía, etcétera, las encuestas significaban una variable más de la campaña para ajustar algunas cosas, pero no significaban la campaña toda. Doctor, y hoy día nos pasa eso, que, si los sí, electores adelante. votan también en función a las encuestas, porque eso es lo que se vino diciendo, ¿no? Las encuestas conducen a la gente, se meten en la cabeza de la gente para hacerle votar de una o de otra manera. Yo creo que por lo que vemos en este momento, los electores son los que menos se han dejado influenciar realmente por las encuestas, que de hecho siempre hay un porcentaje que vota ganador y por lo tanto se fija en las encuestas, o como el año pasado el voto útil fue un voto de encuestas eventualmente. Pero lo que a mí me resulta terrible no es los electores. Eventualmente los electores acceden a esa información que es la que tienen a mano y a la campaña de los actores políticos. Es que los políticos dependan de las encuestas, de los medios además, ¿no? Yo pienso que los políticos, para empezar, deberían tener sus propias encuestas. De hecho, yo creo que las más serias las tenían, sabían lo que había y después tenían otro discurso hacia afuera. Bien. Y todo el debate de la campaña gire en torno a lo que dicen las encuestas. Ese es un problema de la política y no necesariamente de las encuestas. Me reservo tu opinión, Julio, un segundito nada más, por favor. Ya estamos con David Adler, observador, que ha estado en el país por la Internacional Progresista, y María Teresa Mola, del Partido de la Izquierda Europea, que está en el país. Son dos de los observadores que han llegado acá a territorio nacional. David, un gusto saludarle. Buenos días y bienvenido a Fides a nivel nacional. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También a María Teresa Mola, del Partido Izquierda Europea, el PIE, que está aquí en el país. Un gusto tenerla acá, María Teresa. Buen día. Un placer y muchas gracias por la invitación. Y señora María Teresa, así para que diga que los bolivianos somos siempre bien educados, a usted primero le pediré una opinión, a priori tengo entendido, porque habrá, me imagino, un informe oficial o algo así, de cómo ha visto estas elecciones del domingo y los resultados estos en boca de una que están discutidos hoy en los medios de comunicación. Señora María Teresa. Bueno, pues yo llevo aquí desde el jueves y lo que sí que he visto es que previamente a las elecciones esos días había bastantes quejas sobre el tema de la discriminación, digamos, de personas mayores con los horarios, el problema que estaba causando también, digamos, perdonadme, pero he hablado demasiado estos días. Los problemas también con la discusión de los resultados preliminares, pero sorpresivamente las elecciones del domingo han sido impecables en cuanto a comportamiento del pueblo. Entonces yo lo he visto todo muy bien. Sí que me ha preocupado los ataques que hemos sufrido algunos de los observadores, tanto por parte del gobierno, concretamente
de un ministro y también por parte de algunos periodistas. Pero yo creo que, estando de acuerdo con el profesor que ha hablado antes, yo soy profesora de matemáticas, que las encuestas no deberían ser tan sagradas, yo sí que creo que son muy respetables y creo que en este caso ponerlas en duda con un resultado como este hay intereses políticos de fondo. Por tanto, las encuestas no deben dirigir los procesos electorales, pero una vez que han dado un resultado, pues deberían de ser respetadas. Yo creo que está clarísimo que el pueblo boliviano lo que quiere es paz, tranquilidad con quien haya ganado. Señora María Teresa, ¿cómo ha visto al Tribunal Supremo Electoral, que también ha sido duramente fustigado, ¿no? Bueno, en el clima en el que se ha desenvuelto, por ejemplo, ¿cuál sería esa evaluación que saca nuestro Tribunal Electoral? Bueno, a mí me parece que todo lo que han hecho con nosotros, con los observadores, explicándonos los procedimientos, etcétera, ha sido correcto. Lo he encontrado bien, ha sido instructivo, pero tengo que decir que el sábado por la noche, después de que han estado 2 días diciéndonos las bondades del método DIREPRE, el sábado por la noche se retire porque tiene fallos a menos de 24 horas de las elecciones. Bueno, eso nos ha extrañado porque tenían que haber sabido antes si había fallos. Por tanto, eso, bueno, no nos ha quedado muy claro. Y luego, lo que hemos visto también, no voy a decir negativo, pero no nos acaba de convencer, es que a veces hacíamos preguntas concretas y no se nos contestaba directamente. Pero mi valoración global no es, desde luego, negativa. Señora María Teresa, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo. Escuchemos a David Adler de la Internacional Progresista, por favor, que ha tenido bien estar en nuestro país. David, siempre bienvenido, siempre bienvenido. Un abrazo. ¿Cuál es tu evaluación de este día de elección? Te escuchamos, por favor, como observador. Sí, bueno, como la Internacional Progresista, por la parte de nuestra delegación, tuvimos el gran honor, privilegio de estar aquí, estar en todas partes de La Paz y el Alto, partes urbanos y rurales en más que 10 sitios, observando esas elecciones. Y obviamente para nosotros es una tarea muy seria, entonces vinimos aquí para hacer nuestro entrenamiento y para trabajar exactamente con el TSE en todos modos. Lo que hemos visto fue un proceso tan pacífico y tan ordenado que nos impresionó muchísimo. Maite ha hablado del buen comportamiento del pueblo boliviano y estoy totalmente de acuerdo. Pero más allá del pueblo boliviano, también la policía que estaba ahí y todos los delegados de los partidos. Entonces, estamos diseñando nuestro informe ahora al TSE, pero el hallazgo más importante es que sí estamos muy impresionados, sí, con filas un poco más largas que queríamos, pero en general estamos muy contentos de lo que hemos visto en todos sitios, en el sur, en el norte, en el alto, en partes más allá, en partes rurales del país. ¿Algo que observar al proceso? La señora María Teresa Mola nos hablaba, por ejemplo, del tema del DIREPRE, ¿no? Sí, también nos preocupó mucho que en la última hora el TSE decidió no usar ese sistema del DIREPRE. DIREPRE no tenemos que hablar tanto de ese sistema porque es un poco aburrido, pero tenía sus ventajas y sus desventajas. Pero una de las ventajas era que íbamos a tener una imagen un poco más clara, hora por hora, por las actas y las fotos de las actas en cada parte. Entonces, sin DIREPRE, necesitábamos mucho más vigilancia de la ciudadanía y por la parte de nosotros como observadores internacionales. Y estoy muy contento con toda la cooperación y coordinación entre nosotros, entre varias delegaciones que han venido aquí como equipo. Y después de todo, imaginamos que íbamos a tener más problemas que teníamos, de verdad. Entonces, sin DIREPRE hay mucho más, es mucho más difícil este proceso de vigilancia.
pero con todo el apoyo de los observadores y de verdad de las autoridades bolivianas, hemos tenido un proceso con mucho éxito y estoy muy contento. Gracias, David. Te mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros. Buena suerte y siempre bienvenido a Bolivia. Julio Oscar Ruz, nuestro analista. Al final, uno dice, ¿por qué nos encanta complicarnos? Direpre o no direpre, debíamos estar todos atentos a los resultados finales. Es más, dicen algunos, ni encuestas deberían haber, ¿no? Deberíamos todos ir a las elecciones y esperar los resultados finales y así nos evitamos toda esta tensión que hay. No sé, Julio, ¿qué opinas tú? Porque esto también lo dice la gente. Yo creo que es un poco injusto con los bolivianos eso, porque es una tendencia global y es una tendencia de esta nueva época. Queremos todo rápido, queremos todo fácil y de hecho Internet y redes sociales han hecho que nos acostumbremos justamente a esa velocidad. Nos enteramos de los resultados del partido de manera inmediata, aunque no lo hayamos visto y aunque estemos al otro lado del mundo. Nos enteramos de lo que pasa en una protesta en China, en Hong Kong, prácticamente en vivo. Es decir, estamos como sociedad global acostumbrados a una velocidad de información mucho más apresurada de lo que era anteriormente. Por eso te digo que es un poco injusto con los bolivianos, porque no somos solo los bolivianos los que estamos desesperados por información rápida, es todo el mundo. Y esta costumbre de información rápida es la que nos ha llevado a cuestionar la decisión del Tribunal Supremo Electoral respecto del DIREPRE, que a mi criterio ha sido una decisión técnicamente acertada, porque la introducción de tecnologías en el proceso electoral es un elemento extremadamente delicado, y más allá de que tenga bondades y deficiencias, si un sistema si la tecnología no tiene la suficiente confianza, es preferible no utilizarla. Y ahí la experiencia comparada nos demuestra, primero, por un lado, países que han introducido tecnología a lo largo de 10, 20 años, a lo largo de distintos procesos electorales, justamente y de manera progresiva, justamente para ir corrigiendo cualquier error que pueda existir. Y también del otro lado nos da la experiencia de lo que pasó en República Dominicana a principios de este año, cuando la tecnología, que si bien tenía sus beneficios, si bien tenía sus avales, no era de 100% confiable o no habían hecho las pruebas con la rigurosidad necesaria y terminó cancelando prácticamente toda la elección. Julio, ¿para vos fue una acertada decisión lo del Tribunal Supremo Electoral de levantar el DIREPRE? En términos técnicos, sí. Efectivamente, en este contexto político, cualquier decisión que tomes se va a tomar de manera crispada, de manera polarizada, como está el escenario. Pero hay que también hacer una evaluación de costes y beneficios en este caso. ¿Cuál hubiera sido la situación si es que el DIREPRE se pausaba como pasó con el TREP el año pasado? ¿Cuál hubiera sido la reacción de toda la población? ¿Qué es lo que estaríamos hablando nosotros en este momento si hubiera sucedido algo similar? Entonces, el contexto de entender, incluso en el mediano o largo plazo, la decisión políticamente creo que ha sido correcta, solamente ha tenido un impacto en el corto plazo, de manera inmediata en ese momento, porque se le ha criticado mucho el haber tomado esta decisión horas antes de la elección. Sin embargo, más allá de la temporalidad, técnicamente yo creo que ha sido un acierto de parte del tribunal. Doctor Luisandia, volveremos después de la pausa con usted, por favor. Pues tanto se habló de bioseguridad, de cuidados para ir a votar. Ayer parecía un día normal. Había vendedoras a menos de 100 metros de los recintos electorales, los chicos se habían sacado sus patines, sus bicicletas, es decir, ¿cuál coronavirus? ¿No? Y además, a la vuelta, está con nosotros en una cita Carlos Mesa, que hablará en conferencia de prensa, y David Choquehuanca estará con nosotros aquí en el programa. Más observadores, y a la vuelta también quienes ya serían senadores del país, esos nuevos rostros de senadores. Volvemos enseguida, por favor. Pausa en Fides y estamos enseguida con ustedes. Estamos presentando AM antes de mediodía. Porque el país cuenta con nuestro trabajo, nosotros no paramos. Cuando hay una emergencia, cuando cuidarnos y cuidar a otros es la prioridad. Para que policías, militares, enfermeras y médicos, todos los héroes de este tiempo, lleguen donde se los necesita. Para que todos los bolivianos se sientan seguros y protegidos.
porque entre todos saldremos adelante. Lubricantes YPFB, el lubricante que protege el motor del país. En Café Copacabana creemos que el café cambia todo. Para una mañana de invierno hay un café tradicional, ese que te lo tomas para arrancar el día con la mejor actitud. En el trabajo te esperan largas reuniones, pero tienes un café instantáneo para tomar todo de la mejor forma. Llegas a casa y la mejor manera de terminar el día es con una taza de un café premium acompañado de una buena charla. Café Copacabana, un café cambia todo. Paulino, no te olvides de pagar la factura del agua. Sí, no te preocupes. Paulino, ya pasó otro mes. ¿Pagaste la factura del agua? Tanto lío por unas facturitas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay agua? Paulino, ¿pagaste EPSAS? Ups, sí, justito estaba yendo a eso. No esperes a último minuto. Pagar las facturas de agua ahora es rapidito y facilito. Anda a EPSAS y pedí el plan de pago de las facturas vencidas durante la emergencia sanitaria. O paga por internet mediante una transferencia bancaria o usando la app de EPSAS. O también puedes pagar en puntos de Pago Express. O paga directamente en bancos autorizados o en nuestras oficinas. Pagar la factura de EPSAS es rapidito y facilito. Guarmisita, ya he pagado EPSAS. Con sus nuevas opciones todo ha sido rapidito y facilito. Es un mensaje de EPSAS. Esta entidad está regulada por la APS. Tigo está presente en la educación virtual del país y queremos llamar lista a todos los beneficiarios de sus programas solidarios. Los 142,000 profesores del programa Maestros Conectados. ¡Presentes! Estudiantes universitarios que disfrutan de convenios solidarios. ¡Presentes! Los jóvenes del programa Conéctate Seguro. ¡Presentes! Las 200,000 amigas del programa Mujeres Conectadas. ¡Presentes! La educación virtual es para todos y nuestra misión es hacer que todos estén presentes. Tigo, presente en la educación virtual del país. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Si en tu casa hay un enfermo de COVID, tomen las medidas de aislamiento respectivas. Si tú eres positivo, cuídate y cuida a los tuyos manteniendo la distancia. Este es un mensaje de Fides. Esta empresa está regularizada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Siga con AM antes de mediodía. Cuídate con Colnatur. Colágeno puro e hidrolizado para la prevención y cuidado de tus articulaciones, músculos, piel y huesos. Colnatur Classic, enriquecido con vitamina C. Colnatur Complex, enriquecido con ácido hialurónico y magnesio. No contienen azúcar, gluten ni conservantes. Colnatur, para verte y sentirte bien. Las 11 en punto, estamos esperando ya la conferencia de prensa de Carlos Mesa y en instantes, al menos así nos los ha prometido, estará David Choquehuanca con nosotros acá en AM Fides. Doctor Luis Andia, así cortito, ¿no? Le voy a poner el cronómetro que les ponía a los candidatos porque tenemos que hacerlo un poquito más rápido, solo que me entiendan nada más. Quería decir algo del DIREPRE usted. Adelante, por favor. Sí, bueno, yo me adscribo a la opinión de Julio en su totalidad. Estamos viviendo un momento muy delicado, de mucha expectativa, pero además de mucha susceptibilidad. Las posibilidades en los análisis previos era que el resultado podía ser muy ajustado, es decir, en el umbral del 10%, entre si vamos a segunda vuelta o se gana en primera vuelta, podía ser muy ajustado, y en condiciones como esas, uno tiene que escoger entre la transparencia y la rapidez, pero la seguridad y atenerse a resultados mucho más específicos. Y es cierto que el DIREPRE, no siendo un resultado oficial, te da mucha información mucho más rápida, pero esa se puede ir modificando en la revisión de actas, mínimamente, pero puede modificarse. Entonces, de hecho, inclusive habría ese tipo de evidencia posteriormente que podría generar problemas y susceptibilidades. Lo que sí coincido también con Julio es que el momento en que se hizo no fue el adecuado, probablemente fue una información de último momento, pero debió haberse revisado una semana antes, sabiendo que es un tema tan delicado como el de esta información. Así que sí, coincido con Julio con lo que planteaba. Con estos resultados,
sería senadora por Chuquisaca la doctora Silvia Salame, por Comunidad Ciudadana. Vamos a escucharla unos segundos, por favor. Habla por primera vez en Fides. Vamos a escucharla. AM, antes del mediodía. Va a ser senadora por Comunidad Ciudadana. Estaba dentro de las listas ahí en el top y va a ser uno de los nuevos rostros de la Asamblea Plurinacional. Doctora Silvia Salame, buenos días para Fides. Buenos días, John. Un gusto dirigirme a la audiencia de Fides. Y bueno, lo primero que yo quiero decir es que todavía no son oficiales estos anuncios, pero sin embargo tengo que agradecer al pueblo de Sucre, al pueblo de Chuquisaca, porque han sido constantes, fieles, y por segunda vez dan el triunfo a Comunidad Ciudadana en el departamento de Chuquisaca. Doctora Salame, le entiendo bien, los resultados no oficiales, pero ya cantan, digamos, un progreso en lo que podrían ser los oficiales. ¿Cómo está viendo el panorama para adelante, que es lo más importante, ya en la figura prácticamente de senadora en el país? Bueno, yo considero, John, que en primer lugar debemos reunirnos como fuerza política y tomar una determinación de qué rol debemos jugar. Eso en cuanto se refiere a miembros de una agrupación política por la que he ido, ¿no? Pero aparte, en lo que se refiere a lo personal, yo quiero aclarar a los ciudadanos que me postulé con miras a conseguir mejores días para mi departamento, mi ciudad y Bolivia, ¿no? Entonces, indudablemente esa va a ser mi conducta y yo reto a todas las fuerzas políticas del sur. Doctora Salame, permítame un segundo, por favor. Debo cortarla. Está hablando Carlos Mesa. Vamos, por favor, a escuchar qué dice el candidato por Comunidad Ciudadana a continuación. El pueblo boliviano ha votado y ha decidido el mandato a cada quien. A Comunidad Ciudadana le ha dado un mandato muy claro: ser la cabeza de la oposición democrática del periodo 2020-2025. Y vamos a asumir esa responsabilidad con claridad, con conciencia y con responsabilidad. Somos la cabeza de la oposición y actuaremos como tal. Sobre una realidad muy importante. Sistema democrático en el que la oposición tenga una voz, tenga iniciativas y lleve adelante la fiscalización adecuada. No se nos escapa el hecho de que nosotros planteamos un programa político, un programa económico, un programa social coherente, consistente, en el que seguimos creyendo. Creemos haber presentado el programa más completo de entre las candidaturas y creemos que ese programa es el mandato que nos dan nuestros votantes. Dijimos que el país hereda una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de corrupción. Y vamos a demandar a quienes gobiernan Bolivia esas crisis que son muy profundas y que requieren una actitud distinta de reconocimiento, establecimiento de una línea en la que seremos muy firmes y muy claros. Ser oposición implica el ser parte fundamental de la conciencia de la sociedad boliviana. Ser oposición implica tener un espíritu genuinamente democrático, pero ser oposición... Bueno, estamos también a merced del tema del Internet. Pero acá lo más importante se ha dicho. Seguimos escuchando a Carlos Mesa, por favor. Necesaria para estos objetivos son los que tienen que cumplirse. Es decir, para llevar adelante los objetivos de la sociedad boliviana. La solución de la crisis de salud, la solución de la crisis económica y la solución de la crisis de corrupción. Esperamos
que nuestra tarea sea una tarea que esté a la altura del desafío que el pueblo boliviano nos ha dado. Y tengan una certeza. La certeza es, estamos tan firmes o más firmes como el primer día. Tanto Gustavo como yo, el núcleo de dirección de Comunidad Ciudadana, tenemos plena conciencia de que aquí no se termina el camino, aquí comienza el camino. Y el temple y la fuerza para llevarlo adelante, como corresponde. No puede ser de otra manera. Este no es un tiempo en el que uno esté para mirar hacia abajo o para sentirse triste, en absoluto. Nos sentimos convencidos de que el mandato del pueblo boliviano es un mandato que uno debe respetar. Y el mandato del pueblo boliviano ha establecido una estructura política que tiene un gran desafío. Quienes gobiernan lo tendrán, sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros lo sabemos y lo tenemos muy claro. Vamos a llevar adelante una tarea firme, una tarea sólida, una tarea responsable y sobre todo la demanda de que esta nación, esta hermosa nación que es Bolivia, sea una nación en la que la independencia de poderes, la alternancia en el poder, el respeto a las instituciones, la construcción de espacios de credibilidad es un imperativo al que todos estamos obligados. Quiero terminar otra vez agradeciendo y destacando al pueblo boliviano. A quienes votaron por nosotros, por supuesto que sí, les agradecemos profundamente y de corazón, pero también al resto de los bolivianos, que decidieron un voto definido en una dirección o en otra, tanto para la primera como para la tercera fuerza. Es el pueblo el que define con sabiduría el destino que quiere. Ojalá que todos, gobernantes y miembros de la oposición, estemos a la altura de este importantísimo desafío que tiene Bolivia. Ya habló Carlos Mesa, Bolivia está con su candidato a la vicepresidencia, Pedraza. Ya prácticamente han aceptado que han perdido. Esto con los resultados de boca de urna. No hemos escuchado, esperaremos a los resultados oficiales, nada. Es más, se reafirma y se confirma cuando Carlos Mesa dice, somos la oposición, somos la cabeza de la oposición. Eso es lo que dice. Un comentario chiquito, Julio Ascarrunz, por favor. Esto es sumamente importante. En esta elección se jugaba el futuro de la democracia, no en términos partidarios, es decir, no es que el país se vuelve más democrático porque gana el MAS, o se volvía más democrático si es que perdía el MAS, o si ganaba cualquier otro. No, esos temas partidarios no hacen en sí a la democracia misma. Lo importante y lo central para jugarse la democracia en este proceso electoral para Bolivia era justamente este tipo de acciones, la aceptación de los resultados, en especial de parte de los perdedores, porque los ganadores nunca van a rechazar un resultado que les favorezca, pero la aceptación de los resultados. Y eso estaba en duda, y eso, como no tendría que haber sido así, un sistema democrático no tendría por qué tener las dudas de que sus perdedores van a aceptar los resultados, y eso es un elemento básico y central que incluso está haciendo tambalear a democracias tan antiguas como la de Estados Unidos, donde sus candidatos están diciendo que por ahí no aceptan. Es así de fuerte es este elemento. Puede hacer tambalear hasta las democracias más consolidadas, y definitivamente nosotros, en el contexto en el que veíamos, significaba uno de los mayores riesgos, ¿no? Entonces es importante de que los candidatos, las autoridades, como ayer o esta mañana la presidenta interina, hayan aceptado este tipo de resultados como una tendencia. Faltará ver nuevamente cómo queda la Asamblea Legislativa para ver exactamente cuál es el margen de maniobra que tiene cada uno de los partidos y cuáles podrían ser las lógicas de gobernabilidad. Doctor Luis Andia, su impresión tras las palabras de Carlos Mesa, por favor. John, por la experiencia que uno tiene de haber trabajado en campañas políticas, te puedo asegurar que esta conferencia de prensa no es en base a las encuestas que hemos visto de boca de urna, y tampoco es en base a los resultados preliminares oficiales. Es en base a la propia información que tiene Comunidad Ciudadana de sus delegados, que ha podido ver con absoluta precisión también cuál es el resultado de esta elección. Porque de otra manera no se animarían a hacer una posición definitiva como la que están haciendo en este momento. Entonces yo creo que teniendo a las dos principales fuerzas que han sido protagonistas de esta elección,
asumiendo ya una posición de resultados finales, por un lado el Movimiento al Socialismo declarándose ganadores, y por otro lado Comunidad Ciudadana asumiéndose como cabeza de oposición, estamos viendo primero que se están dando señales democráticas, como decía Julio, importantes. Se está asumiendo un rol para los próximos años. En marketing político dicen que lo que vaya a decir el candidato ganador y el candidato perdedor al momento de saber los resultados es fundamental para su futuro político. Carlos Mesa y Gustavo Pedraza hoy día se están asumiendo como la nueva oposición más importante en Bolivia del movimiento al socialismo, van a tener que cumplir ese rol. Han marcado claramente lo que para ellos es lo fundamental y van a exigir como oposición al gobierno los 3 temas que ellos plantearon como temas centrales de campaña. Y entonces está además contribuyendo a la pacificación y a la tranquilidad de la población, puesto que tienes 2 fuerzas principales, centrales, con presencia nacional, que hoy día están dándole certidumbre a los resultados que de alguna manera nos tenían, ¿no?, y nos tienen en vilo a los ciudadanos. Bien, a ver, aquí el asunto es este. Vamos a ver un segundo la tabla de composición del Senado. ¿Cómo sería? Según los resultados de C.S. Mori. Vamos a ver un segundo, por favor, para explicárselo a la audiencia. Y gracias también a Bolivisión por compartirnos este cuadro. El MAS tendría 19 integrantes, Comunidad Ciudadana 13 y Queremos 4. Aquí los dulces parecen ser los de Queremos. Pero aún los 4 de Queremos, si le dan los votos al MAS, faltaría convencer 1 de Comunidad Ciudadana. No quiero pensar mal, ¿no? Pero mi mami siempre dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Y con las experiencias que tenemos en el tema de la política, uno dice, no, ¿qué les ofrecerán? ¿Qué les darán para apoyar uno y otro? Vamos a tener 5 años muy movidos. Lo cierto es que estos que parecían ser enemigos acérrimos, oposición y oficialismo, van a tener ahora que conversar, van a tener que dialogar, van a tener que pactar. Y es mi primera pregunta para el señor David Choquehuanca, que ya está con nosotros en la mañana de Fides. Señor David Choquehuanca, le saludamos cordialmente. Bienvenido a Fides, un abrazo cordial. Buenos días, hermano John. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Estamos contentos, nos encontramos bien, estamos felices. Lo que ayer ganó nuestra democracia, ganó Bolivia, y tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? Ayer asumimos un desafío de llevar adelante el bienestar de todos los bolivianos, trabajar el bienestar de todos los bolivianos, pero no solamente como MAS, sino entre todos los bolivianos, acompañados de nuestros movimientos sociales. Tiene que haber compromiso, ¿no?, de todas las organizaciones políticas, movimientos sociales, la sociedad civil y todas las instituciones. Solo así vamos a poder salir adelante, hermano John. Don David Choquehuanca, usted utiliza una palabra que es responsabilidad. Quiero ver cómo la están pensando, quiero que usted la grafique, cómo serán los próximos 5 años, cuando lo primero que piensa la gente es, otra vez salió el MAS, se viene Venezuela, se vienen milicias, cuidado los policías, cuidado los militares, cuidado los pititas, viene la venganza, viene todo esto. Don David, ¿puede graficarnos usted cómo se piensa en responsabilidad en esto que sería un nuevo gobierno del MAS? Bueno, con las lecciones aprendidas del pasado, tenemos que tener la capacidad de superar todos los errores que se han cometido, no solamente en estos últimos 20 años, sino tenemos que tener la capacidad de asimilar, ¿no?, de mirar atrás nuestra historia y en función a eso empezar a trabajar de manera conjunta, escuchando a nuestro pueblo. Estos días nosotros hemos estado caminando por todo el país, hemos leído al país nosotros, hemos releído a nuestro país, hemos leído nuestra historia, ¿no? Ahí físicamente escuchado a nuestros pueblos,
hemos comprendido a nuestro país y hemos asumido, ¿no? Y hemos asumido muchas responsabilidades de trabajar para nuestras comunidades, para nuestras instituciones. Nos hemos reunido con empresarios, nos hemos reunido con mineros, con maestros, con todos los sectores, con los gremiales. Ya hemos nosotros leído la historia de nuestro país. Entonces tenemos que comprometernos nosotros a hacer el bien. Las autoridades tenemos que hacer el bien. El poder tiene que ser para ayudar. El poder tiene que ser para hacer el bien, ¿no? Solo haciendo el bien vamos a poder vivir bien todos los bolivianos. Entonces es hora, ¿no?, de construir, como dijo nuestro hermano Luis ayer en su mensaje, ¿no?, esta madrugada prácticamente, de que tenemos la obligación de construir la unidad de todos los bolivianos. Y construir la unidad de todos los bolivianos es generar espacios de encuentro entre todos los bolivianos, generar espacios de construcción, ¿no?, de nuevas propuestas entre todos, ¿no?, de construcción de nuevos conocimientos. Entonces, entre todos tenemos que construir esa nuestra Bolivia unida, más democrática, más participativa, más incluyente, menos racista. Entonces, ese es el compromiso, ese es el desafío no solamente para el MAS, sino para todos los bolivianos. Solo así vamos a poder construir la unidad. Tiene que haber un espacio donde todas las organizaciones podamos concertar con las organizaciones políticas, no en función del partido, no en función de grupos de poder político, sino en función del país, en función de nuestra Bolivia. Señor Choquehuanca, ¿qué opina de lo que acaba de decir Mesa? Ellos han dicho, somos oposición, prácticamente ya aceptando la derrota ayer en las urnas. Sí es necesaria una oposición, pero necesitamos una oposición que también haya aprendido, ¿no?, de estos últimos, sobre todo de estos últimos 10 meses, ya después del golpe de Estado. Necesitamos oposición, ¿no? Necesitamos escucharnos, pero tiene que ser una oposición constructiva, no una oposición que bloquee, ¿no?, al país, sino queremos una oposición que aporte al país. Necesitamos una oposición que pueda ayudar, ¿no?, a alcanzar los grandes objetivos, ¿no?, que nos vamos a trazar para salir de la pobreza, para luchar contra la corrupción, etcétera. Quiero imaginarme cómo serán estos pactos. Muchos dicen pactos por la democracia. Pacto no es una mala palabra, pero está mal vista por todos los recuerdos que tenemos, ¿no? Cuando uno piensa en estos pactos, señor Choquehuanca, piensa en pegas, piensa en plata, piensa en maletines. Yo quiero imaginarme cómo será esta conversación, esta negociación, este pacto que reconocen todos tendrá que haber para la gobernabilidad del país. Hay que pensar en nuestros hijos, ¿no? Tenemos que pensar en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestras universidades, ¿no? Y todos los acuerdos, ¿no?, todos los a la que se lleguen, tiene que estar en función, ¿no?, en función del país, en función de nuestros hijos, no en función de las maletas, no en función de intereses personales. Ya los bolivianos tenemos que aprender, ¿no?, aprender a construir institucionalidad en este país. Don David Choquehuanca, estamos con el doctor Luis Sandia, conocido hombre del análisis político en Santa Cruz, y Julio Escarrums, que es uno de los jóvenes nobles en este análisis político, que es considerado también muy, muy profesional en sus apreciaciones. Doctor Luis Sandia, está con nosotros don David Choquehuanca. ¿Quiere usted hacer alguna pregunta, por favor? Buenos días, don David. Luis Sandia, desde Santa Cruz, profesor de la carrera de política. La preocupación, digamos que hay en mucha gente, es que el movimiento al socialismo siga con algunas tentaciones y prácticas que han sido criticadas profundamente, especialmente en los últimos meses. La tentación autoritaria y de manejo duro del gobierno y
el tema de la corrupción, que yo en mis comentarios lo he dicho, no ha sido patrimonio de ningún partido ni de ninguna ideología, pero que desgasta y ataca a todos los partidos que en su turno les toca gobernar. Es un gran desafío para el movimiento al socialismo y el futuro gobierno tratar de evitar estas cosas. Si se plantean paz y unidad, dejar esta idea de polarización, de confrontar internamente y buscar un acercamiento entre los bolivianos, supongo que es un cambio de visión de este nuevo gobierno del movimiento al socialismo post periodo de Evo Morales en nuestro país. Don David. Los bolivianos y las bolivianos necesitamos sanar heridas. Nos hemos lastimado. No podemos profundizar la polarización entre los bolivianos. No podemos dividir a nuestra Bolivia. Necesitamos sanar y luego construir esa Bolivia unida. Decía que necesitamos generar espacios de reconciliación a todo nivel, no solamente las organizaciones políticas, sino a todo nivel. Nos hemos lastimado, a todo nivel necesitamos sanar. Necesitamos de verdad construir esa Bolivia unida. Necesitamos construir hermandad. Solo así vamos a poder garantizar la paz para nuestros pueblos, garantizar la paz para nuestros hijos. Y en relación a la lucha contra la corrupción, no tenemos que ser inflexibles. Pero la lucha contra la corrupción no es nombrando un ministerio contra la corrupción o un viceministro de lucha contra la corrupción. Es responsabilidad de todos, prácticamente. No solo es responsabilidad del gobierno. Todos necesitamos participar, los medios de comunicación, instituciones como las universidades, todos, la policía, las Fuerzas Armadas, movimientos sociales, dirigentes, líderes. Por eso es importante generar estos espacios de encuentro, de reencuentro entre todos los bolivianos. Solo así vamos a poder construir una Bolivia digna. Don Julio Escarrums, o Julio Escarrums, es decir, don es el joven Nobel acá en política que nos está acompañando. Julio Escarrums, está don David Choquehuanca con nosotros. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días, don David. Espero que sus palabras de reconciliación social, que estas iniciativas, estas palabras que nos está brindando hoy día y que Luis Arce el día de ayer también las pronunció, se puedan cumplir. Sin embargo, más allá de esta reconciliación social que efectivamente comparto con usted que es absolutamente necesaria, a mí me preocupa un poco, o bastante, mejor dicho, la cuestión de la institucionalidad, no solamente en el tema judicial, que es bien sabido y que es uno de los mayores de las mayores preocupaciones que tenemos las y los bolivianos, sino la institucionalidad en general. Y ustedes mismos como Movimiento al Socialismo, de alguna manera, a partir de los informes de organismos internacionales, de terceras partes independientes como Human Rights Watch, ustedes mismos de alguna manera han sufrido el uso de la politización de la justicia en contra de algunos de sus partidarios. Sin embargo, este no es un panorama o este no es un escenario que venga recién de los últimos meses, sino que se ha ido construyendo hace largo tiempo. Incluso el mismo informe denuncia que el anterior gobierno del Movimiento Socialismo fue el que desarrolló esta maquinaria y que simplemente ha sido aprovechada por el gobierno de transición. ¿Cómo planea desarrollar un proceso de institucionalización, no solamente de la justicia, sino de toda la institucionalidad democrática en el país, este futuro gobierno del Movimiento Socialismo, que ahí es esencial la lógica de pactos que le preguntaba
John, debido a que muchas de estas acciones dependen de 2/3 en la Asamblea Legislativa y todavía está en duda, todavía no se sabe, no me quiero adelantar ni a que sí van a tener, pero tampoco a que no van a tener, sino que con esta incertidumbre, ¿cuál es la estrategia que tiene pensado desarrollar el MAS en términos de la institucionalidad? Uno de los temas, ¿no?, que nos preocupa y comparto con el hermano que acaba de intervenir es la desinstitucionalización, sobre todo en estos últimos tiempos. Los bolivianos necesitamos creer en nuestras instituciones. Solo así este país se va a poner en movimiento. Necesitamos recuperar la credibilidad de nuestras instituciones. Y comparto, no solamente de la justicia, sino de todas las instituciones que tenemos en Bolivia. No podemos seguir nosotros con la judicialización de la política. Tenemos la obligación de devolver la ética a la política. Nuestro pueblo está enojado. Está muy expectante y nuestro pueblo nos ha dado una oportunidad a nosotros y el desafío es verdaderamente construir institucionalidad y tenemos que mirar otras experiencias. Estoy imaginándome en este momento Noruega, por ejemplo, los países de Europa. Tenemos que aprender de otras experiencias y hacer participar sobre todo a la juventud, ¿no? Escuchar a los jóvenes. Hemos dicho que este gobierno va a ser un gobierno de los jóvenes. Tiene que haber renovación, tiene que haber compromiso con el país. Y tenemos que pensar ya no en nosotros, ya no en nuestra organización política. Tenemos que pensar en las futuras generaciones. Tenemos que pensar en Bolivia. En una de mis intervenciones, en un discurso, yo decía, escuchando al pueblo, yo decía, Bolivia necesita ser amada. Tenemos que aprender a amar a nuestra patria. Solo así vamos a poder salir, ¿no?, de la incertidumbre. Es muy importante devolver, ¿no?, la ética a la política. Don David Choquehuanca, le agradecemos muchísimo estos minutos. Pero a ver, hay una pregunta que me gustaría, algunas preguntas que me gustaría, podemos contestarlas en un juego de palabras para que sea más ágil también. ¿Esto se convertirá en Venezuela? ¿Bolivia se convertirá en Venezuela, don David Choquehuanca? Mira, Bolivia es Bolivia. Nosotros somos bolivianos. Necesitamos construir integración. Necesitamos construir buenas relaciones con todos los países y tenemos que dejar de ser negativos, no tenemos que siempre pensar en positivo, pensar en positivo y tener relaciones de respeto con todos los países del mundo, construir relaciones de hermandad con todos los países del mundo, construir integración con los países de la región. Integración con todos los países del mundo. Nos necesitamos todos. ¿Habrán milicias armadas en el país? ¿Se permitirán milicias armadas en el país? Mira, nosotros somos un gobierno democrático. Hay instituciones en Bolivia y todas las instituciones que existen en Bolivia tienen que cumplir su rol. ¿Qué pasará con la prensa? ¿Se garantiza la libertad de expresión, señor Choquehuanca? No se tiene que perseguir la libertad de expresión. Nuestro pueblo ha expresado ayer contra el abuso, contra la persecución a la libertad de expresión, contra la violación a los derechos humanos. Todos tenemos que pelear
para que se respete la libertad de expresión. Evo Morales, en el marco de la reconciliación, ¿alguna negociación por la justicia? Me refiero a los procesos que pueden estar por encima de Evo Morales. Todos tienen que cumplir la ley. Todos, absolutamente todos. Señor David Choquehuanca, ¿qué papel va a jugar Evo Morales? Y es mi última pregunta, además, en este gobierno que se viene, gobierno de Arce Choquehuanca. Todas aquellas personas que apuestan a una Bolivia digna, a una Bolivia que crezca, todas las personas que buscan el bienestar del pueblo boliviano, renunciando a sus intereses particulares, son bienvenidos. Con esto, disculpe usted, siempre he sido un mal alumno. ¿Podría decirle, no entiendo, me puede volver a explicar, por favor? Todas aquellas personas, todos tenemos oportunidad de reflexionar, de recapacitar, de aprender de nuestros errores. Y todas las personas que quieren aportar, no solamente al crecimiento económico, que quieren aportar a la construcción de esa Bolivia unida, más democrática, más participativa, que quieren aportar a esa Bolivia digna, bienvenidos. Señor David Choquehuanca, muchísimas gracias. Felicidades por esta victoria. Enhorabuena en el respeto, en el marco de la democracia, a esa grandeza que significa la decisión y la voz y el voto, por supuesto, de nuestro pueblo boliviano. Le cedo estos segundos, por favor, para que usted se dirija a través de Fides a todo el país. David Choquehuanca. No hay que perder la esperanza. Ayer el pueblo boliviano ha recuperado la esperanza y tenemos que seguir construyendo la unidad. A pesar de todo, los bolivianos tenemos la capacidad de superar todos los problemas que se nos presenten. Vamos a salir de esta situación difícil que estamos viviendo. Vamos a salir de la incertidumbre y vamos a construir certezas para nuestro pueblo. Un Jayaya, heroico pueblo boliviano. Gracias, don David Choquehuanca, por este tiempo, por la preferencia y además por la paciencia que nos ha tenido en esperar incluso unos minutos por el quehacer noticioso. Muchas gracias, señor David Choquehuanca, que tenga un buen día. Tenemos que ir a la pausa en Fides, Enseguida nos está esperando la doctora Salame en Sucre, con la que tenemos que hablar. Y además, Eduardo Loza, el dirigente del Chapare, que será senador, también va a hablar con nosotros. Doctor Luis Andia, Julio Ascarrú, nuestros analistas que nos acompañan hoy, casi de co-conductores del programa, a quienes les agradezco también su paciencia. Un consejo, vayan por café. Ya volvemos. No se vayan, por favor. Estamos presentando AM antes de mediodía. Volvemos con más fuerza y preparados para cuidarte. Necesitamos tu ayuda para ganarle al COVID-19. Además de las medidas de bioseguridad, es necesario evitar el pago con dinero en efectivo en el bus y utilizar nuestra tarjeta inteligente. Si necesitas recargar tu tarjeta inteligente o comprar una nueva y estás cerca de una de las paradas más concurridas, el vendedor móvil está para ayudarte. Ellos se acercarán a ti. Recuerda respetar la distancia con los demás. En lo posible, paguemos con la cantidad justa y esperemos a que el operador realice la transacción. Cada vez que utilices tu tarjeta inteligente, desinféctala con un poco de alcohol en gel y un pañuelo desechable. Y lo más importante, solo debemos salir de casa si es necesario y respetando las terminaciones de carnet establecidas por nuestras autoridades. Aprendamos juntos a vencer al COVID-19. Unidos, nada nos detiene. La Paz Bus.
siento genial, veo que rindo mucho más, tengo más fuerza y actitud, todo mi cuerpo pide más. Colnatur es la energía día a día que me ayuda a continuar con mis rutinas del final. Colnatur, la fuente de mi fuerza y de mi vitalidad, mi suplemento ideal. Colnatur. Colnatur, 100% natural, asimilable y puro. El Ministerio de Salud advierte que la automedicación puede causar efectos secundarios en la salud. Consulte a su médico si no advierte mejoría. Porque el país cuenta con nuestro trabajo. Nosotros no paramos. Cuando hay una emergencia, cuando cuidarnos y cuidar a otros es la prioridad. Para que policías, militares, enfermeras y médicos, todos los héroes de este tiempo, lleguen donde se los necesita. Para que todos los bolivianos se sientan seguros y protegidos. Porque entre todos saldremos adelante. Lubricantes YPFB, el lubricante que protege el motor del país. Tigo está presente en la educación virtual del país y queremos llamar lista a todos los beneficiarios de sus programas solidarios. Los 142,000 profesores del programa Maestros Conectados. ¡Presentes! Estudiantes universitarios que disfrutan de convenios solidarios. ¡Presentes! Los jóvenes del programa Conéctate Seguro. ¡Presentes! Las 200,000 amigas del programa Mujeres Conectadas. ¡Presentes! La educación virtual es para todos y nuestra misión es hacer que todos estén presentes. Tigo, presente en la educación virtual del país. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Siga con AM, antes de mediodía. Orgullosamente boliviana. Minutos ya, 11:39. Se está preparando todo el material para la hora del país, el informativo en radio más importante de nuestra Bolivia. Acompáñenos de 1 a 2 de la tarde en la hora del país. Dejamos ahí a la doctora Silvia Salame. La doctora Silvia Salame, con estos resultados, que decimos no son los oficiales, pero son en boca de urna, ya prácticamente lo han dado por hecho, ¿no? Los ganadores y perdedores. Silvia Salame sería senadora por Chuquisaca. Pasaría a ser miembro de la justicia en nuestro país, ha sido magistrada, a ser senadora. Señora Silvia Salame, estamos nuevamente con usted, por favor. Me estaba comentando de esta decisión, de este sueño que usted tenía de hacer un reto muy especial con todas las fuerzas políticas. La estamos escuchando, señora Silvia Salame. Adelante, por favor. Yo reto a todas las fuerzas políticas que del sur que podamos hacer un bloque para poder no pensar en la fuerza política que nos ha llevado acá al Parlamento, a la Asamblea Legislativa, sino pensar en un futuro mejor para los departamentos cuya vida corre peligro, cuya vida democrática. Porque nosotros, si en este momento se haría un censo, John, incluso perderíamos un nuevo curul. ¿Por qué? Porque la situación es tan crítica de falta de empleo que estamos cada día, somos o viejos o niños y muy jovencitos, ¿no? Uh-huh. Toda la fuerza laboral se sale de Chuquisaca y eso es grave. Entonces, creo que nuestra tarea prioritaria es consolidar el empleo que hay y mejorar las condiciones del empleo actual. Para ello tendremos que recurrir a un acuerdo patriótico entre los departamentos más pobres, los departamentos más deprimidos, ¿no? Para, por ejemplo, que se haga el pacto fiscal basado no en población, sino con otros criterios. Y, en fin, tenemos una tarea muy difícil, pero aquí estamos y vamos a cumplir con esa expectativa. Doctora Salame, en un minutito que nos resta para esta entrevista, ¿qué sucedió para tener estos resultados como los de anoche, estos en boca de urna? ¿Cuál es el criterio suyo? Para mí la responsabilidad es del gobierno actual, ¿no? No se olvide, John, que después de la salida del MAS, ellos han hecho resucitar a un muerto, y por otro lado el odio
la hazaña, la corrupción que ha rodeado a este gobierno es la que ha hecho que muchos de los masistas que habían optado ya por nosotros en la anterior elección, hoy se sientan desamparados y crean que es la mejor opción continuar con el MAS. Para mí, la responsabilidad es del actual gobierno. ¿Está consciente que tendrá que haber concertación, pacto, negociación en los próximos 5 años? Indudablemente no, al ser una fuerza minoritaria, nosotros no podemos pensar en solamente hacer una fiscalización directa, pero para todo lo demás, indudablemente dependemos del consenso de los otros, ¿no? Doctora Salame, muchísimas gracias por estos minutos en Fides. Le mandamos un abrazo y a esperar los resultados oficiales del TC. Gracias, John, siempre a su disposición. Y por otro lado, decirle a la ciudadanía que, bueno, que pronto tendremos un gobierno con certidumbre y podremos avanzar, que ojalá sea un gobierno de paz, que no sea un gobierno de odio y resentimiento, y que construyamos una Bolivia mejor. Un abrazo, doctora Salame. Buenos días. Gracias. Gracias a la doctora Silvia Salame. Gracias a la doctora Silvia Salame. En instantes, Leonardo Nosa, desde el Chapare, también nos va a hablar. Estamos con Sandra Verdugués. Sandra Verdugués es la vocera de OCD, Observación Ciudadana de la Democracia. Hola Sandra, me dicen que ya estás con nosotros, te agradezco, un abrazo grande y buenos días, bienvenida a Fides. Sandra, ¿estás con nosotros? No, todavía. Ok. Vamos entonces con Leonardo Nosa, hasta el Chapare. Le pido por favor establecer ya la comunicación para tener este criterio del que sería senador entonces por Cochabamba. Leonardo Nosa, dirigente cocalero, ha llegado a reemplazar, recordemos, a Evo Morales, que tenía toda la intención de ser candidato a una senaturía por Cochabamba. Claro, muchos decían incluso una estrategia política, ¿no? Senador por Cochabamba, el MAS logra buenos votos, lo hacen presidente del Senado y de ahí salta otra vez Evo Morales a la presidencia. Ese era más o menos lo que se describía como una táctica de Evo Morales. Al final a Evo Morales le decían, no, usted no va a poder ser candidato. Y en su reemplazo, Leonardo Nosa. Veamos si ya lo tenemos, por favor, en línea telefónica. Don Leonardo Nosa, de dirigente del Chapare a nuevo senador por Cochabamba. Esa es la figura que cantan al menos los resultados en boca de una. Don Leonardo Nosa, ¿cómo ha vivido esta etapa de elecciones ayer domingo? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. A través de este medio, un gran saludo al pueblo boliviano. El día de ayer, una excelente participación. En horas de la tarde, lamentablemente, nos han hecho sufrir. El órgano electoral, no sé por qué lanzaron a nosotros el año pasado, cuando el órgano electoral había retrasado el conteo, fraude nos han saltado. Teníamos mucha susceptibilidad, pero al final de cuentas, yo siento que se impone la voluntad del pueblo, la decisión del pueblo, y eso hay que respetar. Don Leonardo Nosa, ¿cuál va a ser la perspectiva ahora que le espera a la gobernabilidad del país en el marco de esta composición que se estaría dando en la Asamblea Plurinacional? ¿Cuál es la lectura que usted hace? No, yo creo que es un gobierno, va a ser una asamblea, yo estoy seguro va a ser del movimiento al socialismo. Vamos a hacer un gobierno para todos, no va a haber perseguidos políticos, no va a haber discriminación y racismo como lo han practicado durante más de 3 meses. Vamos a ser un gobierno que trabaje transparentemente en la economía del pueblo, en la producción del pueblo, en la necesidad del pueblo. Don Leonardo Nosa, ayer el candidato Arce decía que van a aprender de los errores del pasado y prácticamente ha dado a entender que este sería un nuevo movimiento al socialismo. Frente a gente que dice, esto se va a volver Venezuela, vamos a tener milicias en el país.
etcétera, etcétera. ¿Cómo debemos traducir estas palabras de Arce? Usted, por favor. Yo creo que no hay que llevarlo a la confusión. Nosotros somos viajeros a Venezuela. Somos Bolivia y hay que empezar a pensar como bolivianos. Por supuesto, esto es un nuevo gobierno. Hemos derrotado a la dictadura. Por lo menos la idea del hermano Lucho es, para empezar, ser gobierno del pueblo, con todos y para todos, y tener una estructura casi un gobierno de la juventud para la juventud. Eso no significa que vamos a escoger a una cierta edad o vamos a tomar en cuenta una cierta edad, pero yo creo que aquí ha habido protagonismo, aquí ha habido liderazgo, y ese liderazgo es relativamente muy joven, en el MAS principalmente. Bien. Don Leonardo Nossa, ¿qué papel va a jugar Evo Morales en este próximo gobierno? No, Evo Morales es nuestro ejecutivo de la Federación Trópico, es nuestro presidente de las 6 federaciones y es presidente nacional del Movimiento al Socialismo, que hoy no está en el gobierno, lamentablemente no está en el Senado. Nosotros entendemos que cumplirá ese rol sindical, ese rol orgánico, pero también nuestro hermano presidente Evo Morales cumplirá formando nuevos liderazgos. Por supuesto, tendrá su sitial de liderazgo orgánico sindical como corresponda, muy importante en la estructura sindical. ¿Pero formará parte de las decisiones del gobierno, don Leonardo Nossa? Este gobierno no es un gobierno unilateral. Este gobierno no es un gobierno que va a recoger algunas recomendaciones. No, este gobierno va a coordinar con los movimientos sociales del campo y la ciudad, con todos, en realidad, agropecuarios, empresarios, profesionales, con todos los sectores industriales, con todos los sectores. Y ahí están tomados en cuenta los dirigentes para reivindicar las necesidades de los pueblos. Seguramente en ese marco, nuestro presidente estará ahí presente para y si en algo hay que sugerirle, plantearla, para hacer esa cosa. Perfecto. Don Leonardo Nossa, gracias por este contacto con Fides. Buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Con un poco de dificultad hemos escuchado a Leonardo Nossa, está en el Chapare, tengo entendido, es entendido el tema de la señal. Bueno, vamos a ir ya a apreciaciones en la recta final de antes de mediodía en cuestión de segundos. Pero saben, tiene que hablar la gente jubileo también, hoy. Aunque los resultados son muy parecidos, pero la muestra ha sido mucho más grande de jubileo. Vamos a describirlo enseguida nada más. Le pido a Julio Ascarruz, al doctor Luis Sandia, un poquito de paciencia. Vamos a la última pausa en Fides y vemos, por favor, ya al final de antes de mediodía. No se vayan. En octubre, los mejores precios solo los encuentras en Pullman. Colchones de 2 plazas desde 1.357 bolivianos. Incluye almohadas. Búscanos en Facebook como Pullman Colchones. O solicita información al WhatsApp 777-00844 o llamando al 810-8283. Colchones Pullman, calidad al mejor precio. Estamos presentando antes de mediodía. En Pollos Copacabana sabemos que hay cosas que no quieres que cambien y hay cosas que ya cambiaron. Es tiempo de unirnos en la distancia, de afrontar lo que vivimos y salir adelante, para así mantener en nuestras vidas las cosas que nos hacen más felices. Sé parte del cambio, que nosotros seremos parte del tuyo. Por eso estamos aquí contigo. Pollos Copacabana, como te gusta a ti. Bienvenido a Tigo. Con tu nuevo chip, recibes 3100 megas y WhatsApp ilimitado que usas en lo que más te gusta. Yo escucho música. Yo chateo con mis amigos. Yo hago videollamada con mamá. Cámbiate a Tigo y disfruta de 3100 megas de bienvenida más WhatsApp ilimitado. Registra tu chip y recibe los primeros 500 megas. Luego realiza una recarga de 10 bolivianos o más para recibir los 2600 megas restantes. Y WhatsApp ilimitado. Aprovecha y cámbiate a Tigo. Recibe 500 megabytes por el servicio Volvete Tigo y 2600 por la promo Conectados 3100. Si recarga entre el 19 de junio y 19
9 de octubre de 2020. El regalo se entrega hasta el 20 de octubre de 2020. Aplica condiciones. Para más info, llama al asterisco 611. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. OMO tiene un mensaje para todos los bolivianos y bolivianas que ayudaron de muchas maneras a personas que lo necesitaban. A todos ellos, gracias de verdad. Sigan ensuciándose para hacer el bien. De las manchas y las bacterias, no te preocupes, que tienes el nuevo OMO antibacterial que elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Ensúciate para hacer el bien con el nuevo OMO antibacterial. Porque el país cuenta con nuestro trabajo. Nosotros no paramos. Cuando hay una emergencia, cuando cuidarnos y cuidar a otros es la prioridad. Para que policías, militares, enfermeras y médicos, todos los héroes de este tiempo, lleguen donde se los necesita. Para que todos los bolivianos se sientan seguros y protegidos. Porque entre todos saldremos adelante. Lubricantes YPFB, el lubricante que protege el motor del país. Siga con AM, antes de mediodía. Porque el país cuenta con nuestro trabajo, cuando cuidarnos y cuidar a otros es la prioridad, para que todos los bolivianos se sientan seguros y protegidos, porque entre todos saldremos adelante. Lubricantes YPFB, el lubricante que protege al país. Estamos ya a 7 minutos del mediodía. Bueno, dejo para mañana a Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo. Esta ha sido una mañana donde, claro, es tan difícil, quiero confesarle, darles horarios a nuestros invitados exactos. Y todos merecen nuestro respeto, ¿no? A uno se le dice 10:30, por ejemplo, pero resulta que entra una noticia, esto, el otro, también entrando -20, -15. Es decir, todas las mañanas jugamos ajedrez. Y le pido mil disculpas a todas las personas que no han podido entrar en el programa, pero nos comprometemos a llamarlos un poquito más tarde para reprogramar, por favor, las entrevistas. Todos son muy importantes. Y quiero agradecer al doctor Luis Andia y a Julio Ascarrums por este tiempo en Fides. A quienes, o con quienes más bien, vamos a compartir estos últimos minutos. Doctor Luis Andia, la pregunta de fondo es, dicen que estos resultados demostrarían que no hubo golpe. ¿Usted qué opina, doctor Luis Andia? Bueno, yo creo que es un asunto de terminología, ¿no? El golpe al estilo clásico del siglo XX, con militares tomando el gobierno y suspendiendo los derechos constitucionales de las personas, evidentemente no fue, pero tampoco ha sido una continuidad constitucional normal. O sea, se tomaron ciertos atajos legales para darle un hilo de continuidad democrática constitucional que doctor Luis Andia, no es normal. Disculpe, creo que mi pregunta está mal hecha. Me voy a reivindicar. El tema del fraude. Dicen que no hubo fraude. Esa es la pregunta, perdón. Como dicen en su Santa Cruz, doctor Luis Andia, me chipé un momentito con el tema de los términos. ¿Hubo o no hubo fraude? Que eso es lo que dice la gente, marcaría estos resultados. Ahora sí, doctor. Yo creo que lo que hay que corregir hoy día es que no hubo un enorme fraude, ¿eh? Eso es algo que se había posesionado, que de hecho fue el término que utilizó Carlos Mesa y otros personajes de la política. Evidentemente no hubo un enorme fraude. Ahora, que hubieron una serie de irregularidades que se detectaron, que se informaron, etcétera, es evidente. Entonces, ¿cómo lo vamos a dejar a la historia? Una elección con una serie de irregularidades, pero que realmente no hacían a un caprichoso resultado, ¿no? de lo que salió. Así que yo me quedo con esa idea, ¿no? De que evidentemente no hubo un enorme fraude, porque ahí está todavía la votación vigente del movimiento al socialismo, y ese pasado en Santa Cruz hemos creído tanto en enorme fraude que en Santa Cruz se ha pensado que el movimiento del socialismo estaba por debajo del 20%, y probablemente eso ha llevado a tomar decisiones erradas en política,
Pero lo que sí estuvieron una serie de irregularidades que se evidenciaron y que por supuesto forman parte de la historia que hemos vivido de la anulación de nuestras elecciones. Julio Ascarrums, una pregunta más de fondo con la que dejamos pensando a la gente, porque estos son los temas de fondo. Esto demuestra que no hubo fraude, es uno. Y el otro, este retorno del MAS, ¿tiene responsables? ¿Quiénes son, Julio? Es una pregunta bastante fuerte y complicada la que haces, John. Empezar a señalar a responsables no creo que sea lo indicado en este momento, no solamente porque los datos de estas encuestas, ya sea de Siesmori o de Tu Voto Cuenta, al indicar que más de 50% de la población votó por el movimiento del socialismo, prácticamente cierra las posibilidades de todos los que estaban de atrás, ¿no? Inclusive si Carlos Mesa hubiera llegado a 48%, el hecho de que el MAS alcanzó la mayoría absoluta ya cierra todas estas posibilidades. Más allá de eso, yo creo que todavía es muy pronto como para empezar a ver justamente qué fue lo que hizo que llegue a este porcentaje. Necesitamos datos, necesitamos más información, que el tribunal todavía la sigue trabajando, el cómputo está avanzando aparentemente a buen ritmo, estamos ya a 20% de todas las actas computadas. Habrá que esperar un poco a tener un poco más de información para poder hacer este tipo de aseveraciones, porque este incremento de votación o esta diferencia entre lo que decían las encuestas y el resultado que tenemos ahora, más allá de que, comparto con lo que decía Luis, de que las encuestas son una foto del momento, más allá de eso, puede deberse al tema de indecisos, puede deberse a una cuestión de niveles de participación. Habrá que indagar, hay que indagar todavía ciertas hipótesis, hay que investigar un poco antes de poder levantar más dudas o empezar a apuntar con el dedo de señalar. Julio Ascarrums, muchísimas gracias. Perdón por ponerte en problemas. Doctor Andia, perdón, pero eso nos quieren y nos odian, porque hacemos las preguntas de manera educada, pero hacemos las preguntas, ¿verdad? Y se quedan en el tintero para la discusión de la gente. La primera es, ¿se demuestra con esto de que no hubo fraude? Y la segunda es, porque han cifrado también las esperanzas de muchas personas que a fin de año salieron a las calles a defender una continuidad, un prorroguismo, todo lo que usted ya sabe y se habla. ¿Hay responsables del retorno del MAS? Le dejo con estas dos preguntas que mañana van a ser motivo de discusión aquí en AM Fides. Doctor Luis Andia, pero muchísimas gracias por su tiempo. Desde las 10 de la mañana nos ha acompañado, doctor. Vaya a almorzar tranquilo. Julio Ascarrums, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, llegamos al final de Antes de Mediodía en Fides. El himno nacional y llegará la hora del país. Gracias y buenos días a todos. Fides presentó Antes de Mediodía. Esta es la hora satelital en Fides, las 12, momento de escuchar las sagradas notas de nuestro himno nacional.